Buenos días a todos y a todas. Toca en la cuerda floja. Bueno, esto es una película bastante atípica dentro de la filmografía del propio Clint Eastwood, aunque ya ha tratado temas, por decirlo de alguna manera, más oscuros. En esta película, pues, no está dirigida por el propio Eastwood, sino que está dirigida por Richard Taggart, que fue guionista, por ejemplo, de La fuga de Alcatraz, de Don Siegel. Y bueno, esto es una historia que está basada en una especie de violador de la bahía de San Francisco. Lo que pasa es que lo trasladaron a Nueva York, el escenario, pues bueno, por el personaje de Harry el Sucio, Harry Callahan, estar tan asociado a la ciudad de San Francisco, ¿no? Y por no confundir un poco a la audiencia. Bueno, decir que bueno, ¿qué es esto? Estamos hablando de un policía que persigue, pues bueno, un violador, asesino, violador, las dos cosas, no solo violador. Y bueno, ya decía que esto trata un tema mucho más oscuro, más truculento, va por los clubs más bueno, de la noche, y que bueno, se adentra un poco más, si no lo estaba ya el personaje, porque el personaje tampoco es que siente indiferencia entre estos clubs, sino que los usa incluso. Es decir, por eso digo que es una película bastante con ese aire perturbador, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuando decía yo en que Impacto Súbito, que es un año antes, en 1883, el personaje de Harry Callahan empezaba a dudar, en fin, es porque había una especie de transferencia entre el policía y el asesino en serie, ¿no? Recordemos que en Impacto Súbito pues teníamos una transferencia un poco, la asesina tomaba la justicia por su mano de alguna manera, en función de que, digamos, la justicia, la ley burocrática no hacía justicia. Y a eso le hacía dudar un poco en saber si estaba a favor del criminal o no, ¿no? Tenía de una manera bastante sutil, no era muy evidente, no era tan evidente, aunque se notaba, pero aquí es más evidente, si valga la redundancia, en esta película, porque digamos que compartes determinado sentimiento. En este caso nos metemos en una especie en el tema de sadomasoquismo, aunque no hay una no se ven en la película tampoco una escena sadomasoquista tal como lo conocemos, ¿no? Pero sí la idea en abstracto, de alguna manera. Y entonces, pues bueno, al compartir con el asesino ciertos deseos, por decirlo de alguna manera, pues estaba un poco como viéndose, o de hecho uno de los personajes describía un poco al personaje de como que los gustos que tenía ese personaje, el asesino, y dicen, a lo mejor eres tú, ¿no? Le dice el mismo personaje, ¿no? Y se queda un poco sorprendido, y las miradas que hace cuando se encuentra ahí colgadas unas esposas, porque bueno, eso digamos está dentro de la idea del sadomasoquismo, ¿no? El atar, ¿no? O a la pareja, pues realmente se quedaba tal cual, ¿no? Entonces esa especie de transferencia, parte culpabilidad al tener su propia familia, porque él fuera de su trabajo tiene su propia familia, pues hay una especie de confusión, ¿no? Hay una entremezcla, ¿no? y resulta, bueno, por esa naturaleza, pues resulta un poco más perturbadora, ¿no? Es curioso que, bueno, participara en esa película. Además, de hecho, sus habituales, directores de fotografía, compositores, etcétera, estaban involucrados en este proyecto, con lo cual, bueno, está más que involucrado el propio Clint Eastwood, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos que, bueno, la hija mayor es Alison Eastwood, es su hija real, que me chocaba un poco que participara en una película tan
Es decir, que tuviera estos matices, ¿no? A su edad, ¿no? Lo que ocurre aquí es que, por lo visto, la actriz Alison Ivo sufrió acoso por esta película. Es decir, un fan vio esta película y se obsesionó con ella y sufrió acoso a la actriz. Por eso es el tema tan controvertido del tema de la censura, ¿verdad? Las películas no es dentro del si la especie humana fuera mínimamente normal, no ocurrirían determinadas cosas, pero también se podría tener más libertad en hacer otras cosas. Pero teniendo este tipo de personajes morbosos que acosan a las actrices, luego dices que han censurado esta escena, pero a veces dices tú, vale, si para la mayoría de la gente a lo mejor eso es algo que debe demostrarse porque sí pertenece a lo que es la realidad, pero por el otro lado tenemos a esos perturbados o morbosos que realmente cruzan la línea y que no es culpa de la propia película, más bien es de la propia persona, que siempre lo he dicho, ¿no? No todo está en que una película provoca, ¿no? Puede facilitar a gente que ya está medio para allá, pues determinadas actitudes criminales, ¿no? O determinada violencia, por decir de alguna manera. Eso sí. En fin, que esto al propio clínico se le ha dicho, dice, si hace esta película tan asociada a la violencia y al sexo, no sé, ¿no? Si ya se te criticaba un poco en tu etapa anterior, pues esto no va a ayudar a tu imagen, ¿no? Se lo decían incluso. Pero Clint Eastwood decía, mira, yo hago películas y luego yo soy actor. Entonces, lo que provoque después o no, a él no le importa. A él le gusta actuar, hacer personajes diferentes y de todo tipo, de todo calado, ¿no? Así que esa fue su respuesta, lo cual está muy bien porque no limita la creatividad, a pesar de lo que inconveniente que pudiera conllevar cualquier tipo de película de este tipo. Bueno, y realmente pues, se lanzó un poco sobre esta película y respecto al desenlace final me sorprendió muchísimo ese final, el que digamos la manera de matar al asesino, porque están peleando en unas vías de tren y se acerca un tren y en eso sé que se ve ya la escena, bueno, se ve un corte pasando el tren y de repente se ve al personaje de Clint Eastwood con una mano ahí ahogándole y se abre un poco más el plano y se ve que está mutilada el brazo, ¿no? Está el brazo mutilado ahí apretando el cuello, ¿no? Me sorprendió muchísimo, no me esperaba esa escena, ¿no? Más que nada porque no estaba acostumbrado a ver a Clint Eastwood en este ambiente, ¿no? En este tipo de película tan diferente, ¿no? Como nos tenía acostumbrado. Ya en Escalofrío en la noche ya nos metía un poco de tensión, de terror, acoso y demás, pero en fin, entonces en su momento cuando vi esta película pues me sorprendió. Esto parecía más una película más de los 70 que de los 80, ¿no? Por el aspecto, ¿no? Por acordándome un poco de Hardcore y todas estas películas estas que había anteriormente en los 70. Y bueno, por lo demás, pues bueno, es una película diferente, que solo actúa como actor, pero oye, aporta determinadas cosas que bueno, que de todos podemos aprender, ¿no? Y bueno, sin más, hasta la próxima, chao chao.